Dios les bendiga, estimada audiencia, hermanos en Cristo Jesús. Damos la bienvenida también a aquellas personas que aún no pertenecen a la familia en Cristo, pero sea bendita tu vida, sea bendecida tu familia. Bendecimos en esta hora santa porque la palabra del Señor dice que este es el día que hizo Jehová. En Él nos alegramos. Bendecimos la palabra santa, sagrada de Dios, que es la que nos guía, nos dirige al camino de rectitud. Fuera de los caminos del Señor no somos nada. Bendecimos tu vida, bendecimos esta hora. Vamos a darle gracias al Señor para que nosotros podamos recibir esta palabra, que en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, quede esta palabra con nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que pone, Señor, tanto el hacer como el querer en tu obra. Bendito Dios, te damos las gracias, porque tú eres, Padre amado, el que despierta, Señor, nuestro espíritu. Despierta, Señor, nuestros anhelos de servirte. Despiertas, inquieta, Señor, nuestro corazón para ser, Señor, instrumentos útiles en tu obra. Te damos gracias, Señor, y que sea tu Espíritu Santo bienvenido en esta ocasión. Bien, amados hermanos, el tema que vamos a tocar en esta tarde, en esta hora, es cómo podemos ser obreros para construir una obra. Primeramente, se conoce que cuando un padre de familia o una madre de familia quiere enseñar a sus hijos pequeños, primero ellos son ejemplos de enseñanza. Si están enseñándole a caminar a un bebé que apenas está dando sus primeros pasos, se le agarra de la mano, se le enseña. Incluso cuando ellos van a empezar a comer solitos, la mamá o el papá tiene que mostrarle, enseñarle cómo hacerlo. Nosotros necesitamos un ejemplo. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos un guía. Pero bendito sea el Señor que ya lo tenemos. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. Vamos a irnos a la lectura de la palabra en Mateo 4, 12. En algunas versiones tiene un título y dice: Jesús principia su ministerio. En el capítulo 4, versículo 12 dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan es Juan el Bautista, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Cuál es el ejemplo aquí de Jesús? La palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, declaran, definen que Jesús de Nazaret es Dios. Pero hay algo aquí que cuando el Señor principia su ministerio, hay un dato remarcable, algo interesante, dice dejando Nazaret. Todos conocemos que Jesús residía en Nazaret. En aquellos tiempos, las personas eran conocidos por el lugar donde vivían. Si una persona vivía en Galilea, bueno, el señor o la señora de Galilea. Entonces aquí se menciona a Jesús que él dejaba Nazaret. ¿Cuál es el ejemplo aquí empezando el ministerio del Señor Jesús? Él dejó la tierra donde él estaba viviendo y él empezó su ministerio, y en el ministerio él empezó a dar enseñanzas. Él estaba marcando los pasos para nuevas generaciones de cómo empezar una obra espiritual, una obra que cambia vidas, una obra que endereza los pasos de cualquier hombre, de cualquier mujer. Y él empezó dejando Nazaret. Tuvo que salir de Nazaret, del lugar donde él estaba, del lugar donde todos lo conocían. Pero vamos a detenernos un poquito para saber qué es una obra. Una obra es una cosa hecha o producida por un agente. Cosa que sea perdurable, que resulte de la aplicación de un trabajo o del conocimiento humano o material a un conjunto de ideas. ¿Pero qué es un agente? Bueno, un agente es una persona que hace una gestión o hace algo para otra persona, en nombre de otra persona, o lo representa. Si vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que él dejando Nazaret, dejando su comunidad, posiblemente aquí ya dejando su familia, ¿qué es el ejemplo? Si usted y yo vamos a empezar una obra en el Señor, tenemos que dejar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, lo que nos hace cómodo, porque nosotros empezamos a construir un carácter en cada uno de nosotros. Pero para ser un agente y empezar a hacer una obra, tenemos que dejar nuestro yo, porque vamos a ser una persona que gestiona alguna cosa en nombre de otra o la vamos a representar. En este caso nosotros vamos a representar a Cristo, vamos a representar a Jesús de Nazaret. Ese fue el primer paso que el Señor se registra en las Sagradas Escrituras. Cuando Él empezaba su ministerio, dejó su entorno. ¿Cuál es nuestro entorno que nos impide hacer una obra o representar la obra de Jesús de Nazaret,
del Cristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, del que nos perdonó. Si continuamos en el capítulo 5, él empieza a hacer a darnos enseñanza, a darles enseñanza al pueblo. Y le empieza a decir que van a ser doblemente bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran porque van a recibir consolación, los mansos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Una de las cosas que me llama la atención a mí, posiblemente me doblega mi corazón, es en esta enseñanza cuando dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay algo bien profundo en ser pacificador. Una persona pacificadora, detrás de una persona pacificadora tiene que haber un corazón perdonador. Y en las Sagradas Escrituras, el ministerio del Señor Jesucristo lo encerraba todo, era la base del perdón. Si yo quiero hacer la obra del Señor, yo tengo que tener un corazón perdonador. Y si yo no lo tengo, yo tengo que pedirle al Señor, Señor, tengo necesidad de que me des un corazón que perdone. Porque, hermano, amigo que me está escuchando, en esta tierra todavía no es el cielo. Podemos ser heridos por personas cercanas, por personas no tan cercanas. Pero esto lo encierra todo, tener paz en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón y podemos tener ese sosiego, es cuando vamos a poder hacer una buena obra en el Señor. El Señor Jesucristo empezó dándose a conocer como hijo obediente. Siempre dijo que él hacía la voluntad de su Padre. Y para construir la obra de Cristo en esta tierra, nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo podemos ser obedientes a nuestro Padre Celestial, como dice la palabra, si no podemos perdonar al que vemos? ¿Cómo vamos a ser obedientes a Dios que no lo vemos? Bueno, ahí está la enseñanza. Tenemos que empezar por tener ese corazón perdonador con el que vemos, para que nuestro corazón sea limpio, para que nuestro corazón se llene de paz, para que después de que el Señor haya hecho la obra en nosotros, podamos hacer nosotros también la obra en Él, como un agente representándolo a Él, con un corazón limpio. En la palabra del Señor, en Lucas 23, 34, cuando el Señor ya iba a ser expuesto en esa cruz, ya estaba en la cruz y empezaban a vituperarlo, a decir cosas en contra de él, a burlarse, a decirle todo lo que los demás le estaban diciendo, a injuriarlo. Él expresó de una forma grandiosa, con mucho amor y
y clamó al Padre y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos hacer una obra? Siendo obedientes a la palabra. Hermanos, el camino del cristiano es un camino espiritual, es un reino, el evangelio. Anunciar las buenas nuevas del reino, esto es espiritual, no lo podemos tocar. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a empujar, el que nos da el querer como el hacer, pero hacer una buena obra. No se trata de lo que yo crea que está bien, ni lo que yo pienso que tiene que ser así. Tiene que ser lo que dice la palabra de Dios. Tiene que ser lo que Dios espera de nosotros. Nosotros podemos ver, podemos escuchar en las noticias que las naciones están representadas por un gobierno, por personas sentadas en la autoridad máxima de cada nación. Pero hermanos, en el reino de Dios, somos usted y yo. Y para que la obra se construya y que todo vaya en marcha, vaya por el camino correcto, tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que ser obedientes al Espíritu Santo. Tenemos que ser obedientes a las autoridades de donde nosotros estamos congregándonos. Cuando nosotros entendamos que la obra es del Señor, nos vamos a rendir a nuestra propia voluntad. Con voluntad vamos a dejar nuestra Nazaret, vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dejar nuestra Nazaret, lo que yo pienso, lo que yo creo que está bien, porque yo siento que es de esta manera. Pero hemos practicado primeramente el corazón pacificador, porque ese es el ingrediente principal para poder ser obedientes, a poder hacer una buena obra en el Señor. Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, dice la palabra. Vamos a ser puestos, somos libro abierto entre nosotros y los demás. Y para que los demás puedan venir a los pies de Cristo, tienen que ver un ejemplo en nosotros. Así como nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Qué grandiosa obra la de nuestro Señor. Tener que dejar su trono de gloria. Siendo la majestad, la esencia divina del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo ve, del Dios omnipresente, del Dios que todo lo sabe, venir a habitar en un cuerpo terrenal, en un cuerpo de carne y sangre, para podernos dar el ejemplo de obediencia y hacer esa obra tan hermosa, tan maravillosa, tan perfecta. Cuando Él mismo entregó su vida para perdonarnos, para perdonarme a mí, aún para perdonar los pecados que Él sabe que aún no he cometido. Y que si yo he recibido
a ese Jesús de Nazaret, al obediente, para realizar una obra perfecta. Ese pecado el día de mañana que yo posiblemente, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero mi Dios me conoce. Ese pecado ya va a ser perdonado también. Esa es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Tener que dejar su trono, su majestuosidad, la perfección, la excelencia en toda su magnitud. Para venir a decirle a estos pescadores, a sus discípulos, a Pedro, sígueme. Vas a ser pescador de hombres. ¿Cómo tú y yo podemos ser pescadores si no estamos haciendo nuestra parte de obediencia, primeramente con nuestro Dios, con nuestras autoridades terrenales en la congregación, en nuestra comunidad? El mundo tiene que ver una diferencia en nosotros. Somos un pueblo escogido, somos un pueblo diferente, debemos ser diferentes. Tenemos que reflejar el amor a nuestro prójimo. Y que mi actitud, que nuestras actitudes no sean el tropiezo para construir una obra en Cristo Jesús. No basta simplemente decir, conozco al Señor, me congrego, pero ¿dónde está nuestro fruto? En realidad, yo estoy dando frutos dignos de obediencia a Jesús de Nazaret, al que me perdonó a mí. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos obreros, empezando por nuestro testimonio, empezando por ponernos a la orden en la obra del Señor. No es con lo que yo piense, no es con lo que yo sienta, no es con lo que yo crea, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Hay cosas pequeñas que posiblemente nosotros no le demos el valor, pero Dios sí le da mucho valor. El que usted y yo amemos al prójimo. Ese es el grande mandamiento, dice la palabra. Y para amar a nuestro prójimo tenemos que presentarle el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La venida de Cristo se acerca. ¿Cómo me presentaré yo delante de mi Dios? ¿Con qué obra me voy a presentar delante de mi Dios? ¿Con la obra
del yo, de mi ego, de lo que yo lo puedo, de lo que yo pienso. O con la obra de Jesús de Nazaret. En Mateo 28, 18, antes de este capítulo, el Señor Jesucristo había hecho todos los milagros, sanado enfermo, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, enfermedades crónicas, pero también sanó corazones. Como la mujer adúltera, a la que todos estaban señalando. Ese ejemplo de perdón es que nos tiene que llegar al corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos juzgar lo que Dios no juzga. Cristo es perdonador. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, dice la palabra que aún la tumba no lo pudo contener, no lo va a contener nunca. Aún cuando el que no crea en Él, aún en estos tiempos, porque la manifestación del enemigo del Evangelio está todavía. La gente que no cree en el Señor busca cualquier excusa para decir que Él no existe. Pero esa tiene que ser nuestra lucha también. ¿Cómo nosotros vamos a poder contrarrestar todas esas artimañas, los argumentos en contra del Evangelio si no nos llenamos de la luz de la palabra, de la luz del Espíritu Santo, de la luz de Cristo Jesús? Tenemos que ser la luz del mundo, la sal de esta tierra, para poder hacer una obra digna del que le representamos. Tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que sumergirnos en la oración, en la presencia de nuestro Dios, para que Él sea poniéndonos un corazón perdonador, un corazón receptivo, un oído presto a la voz del Espíritu Santo. Pero como Él es el que nos da el ejemplo, una vez que el Señor resucita, dice la palabra en Mateo 28, 18, una vez que Él está resucitado y se reúne con sus discípulos, les da una última recomendación. Les dice primero, se identifica con sus discípulos y se revela delante de ellos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la versión Dios habla hoy, dice la palabra
el mismo versículo, que Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Obedecer es uno de los ingredientes principales para hacer una obra digna, una obra limpia, para un Dios omnipresente, para un Dios que todo lo sabe. En Génesis 13. Génesis 16:13. Una esclava egipcia se dio cuenta. Esta mujer no era del linaje judío, no era del linaje escogido de Dios. Y ella se dio cuenta que Dios todo lo ve. Hermano, amigo que está escuchando, si Dios todo lo ve, si Dios todo lo sabe, nos conviene escuchar lo que Él dice, porque Él es el sabio. Nos conviene obedecerle. Nos conviene seguir su ejemplo, porque solamente usted y yo vamos a ser beneficiados. Hagamos la obra con limpieza de nuestro corazón, con voluntad, con mansedumbre. Porque ese es el mayor ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Para poder ser luz en esta tierra, tenemos que ser obedientes. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, precioso Rey, porque nos has dejado, Señor, un ejemplo hermoso. Nuestro Cristo Jesús fue obediente, Señor, hasta la cruz, hasta la muerte, haciendo, mi Dios, esa obra perfecta, esa obra digna de alabanza, esa obra digna de exaltación, para perdonar mis pecados, Señor, para perdonar el pecado del mundo, de las generaciones futuras, de todo aquel que rinde su vida a ti, mi Cristo Jesús. Los pecados serán perdonados. Dice tu palabra que aunque fueren rojos como el carmesí, serán vueltos como la lana, blancos, y que nunca más te acordarás de ellos, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Bendecimos tu obra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón perdonador, Señor, un corazón limpio para poder ser obreros, Señor. Obreros, Señor, en tu obra, obreros en tu reino. Que se vea, Señor, que somos la luz en el mundo, que somos pueblo diferente, que somos un pueblo escogido por ti, que tu obra no fue en vano, mi Dios.
Ayúdanos a sernos sometidos, a ser sujetos a nuestras autoridades en nuestra congregación. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor, en nuestra congregación, mi Dios amado. Bendice cada líder que tú has puesto, bendito Dios, en nuestra congregación, Padre de la gloria. Danos, Señor, esa mansedumbre, Señor amado, para ser instrumentos que sean, Señor, dignos para hacer tu obra, que seamos agentes, representantes de tu evangelio, donde quiera que nosotros vayamos, Señor, que nuestros pies, Señor, y nuestro testimonio precioso, amado, sea hablando por nosotros también, Señor, que nuestra boca, bendito Dios, sea emanando la palabra de tu evangelio, no solamente de palabras, sino de acciones, de actitudes, Señor. Sea nuestro corazón limpio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste para nosotros, Padre. Que nuestro corazón se sienta, mi Dios, con el deseo de hacer tu obra. Que no sea nuestro yo, que no sea nuestro pensar, que no sea nuestro creer, sino lo que tú esperas de nosotros, mi Dios. Que nuestras manos sean prestas, mi Dios, a decir, Señor, estas manos úsalas, mis pies úsalos, Señor, para poder ser un obrero tuyo, con corazón limpio, con corazón obediente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a quien sea dada la gloria, la honra, la exaltación y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.